lo escuchan las personas que van pasando, hubo quien se quedó un poquito más de tiempo, hubo quien se interesó, hubo quien preguntó, me parece que compraron algún ejemplar ese día. Y pues nada, armamos, nos emocionamos por la presencia de Raúl en la ciudad y dijimos, vamos a hacer otra presentación. El tema que nos convoca, el tema que se trata en este libro es necesario de hablar, es necesario de señalar, es necesario de discutir y pues nada, presentémoslo y pongamos el debate y pongámoslo sobre la mesa. Entonces aquí estamos, pedimos permiso y aquí estamos. Entonces yo tengo un par de palabras, un par de líneas que compartirles y yo me lo imaginé de una manera, espero que suceda como estaba sucediendo en mi cabeza, seguramente no, pero bueno. Me pongo menos nerviosa cuando leo, entonces solamente me va a servir como guía. Universidad de las Tinieblas. Palestina era su causa, sin duda, pero la universidad era su trinchera. Bruno T. Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava, en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final, el género humano es la internacional. Ni en dioses, reyes, ni tribunos, tribunas debería ser, ¿no? Está el supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Para hacer que el tirano caiga y el mundo esclavo liberar, soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. El poema La Internacional fue escrito en 1871 por el obrero activista y artista francés Eugène Potter. Fue musicalizado en 1888 por Pierre de Ruyter y estrenada como pieza coral ese mismo año en una taberna local en Lille, France. Muy eventualmente serviría como himno de la Internacional Socialista y luego de la URSS desde 1922 hasta 1944. En algún momento del siglo XXI, Bruno T., el narrador de este libro, lo enunciaría en francés el día que asesinan en Gaza al hermano de uno de los personajes. Y les voy a compartir las páginas porque… Camaradas, yo no debería hablar aquí. De hecho, no tengo ningún cargo. No represento a nadie y en muchas universidades eso suele significar que tampoco existes. Pero Mahmoud Nasser existía y molestaba en 3 idiomas. No estaba inscrito en ningún programa oficial ni tenía plaza fija. No abría congresos ni cerraba boletines, pero tejía puentes, conectaba personas, traducía ideas. Y eso, al parecer, lo hacía peligroso. Su muerte no es el triste resultado de una bala perdida, era un jugoso objetivo para el ente sionista. ¿Por qué ondean las banderas a media asta? La tristeza que tenemos, por muy profunda que sea, no basta. Las banderas en alto, en lucha, si vamos a bajarlas, que sea para convertirlas en pancarta, porque las banderas no se arrían para llorar, sino que se levantan para resistir. Lo primero que pensé al subrayar con bolígrafo este fragmento fue que si voy a rayar mis libros, si voy a escribir en cada espacio que me deje una caja de texto, tendrá que ser para continuar un diálogo, para preguntar cosas con las que no esté de acuerdo o que no entienda, pero por supuesto también las que sí, las que me resuenan, y he subrayado mucho estas páginas. He de decir que la lectura de Universitas Tenebris de Bruno T. abrió un caudal de memorias no solo en mi cabeza, sino en casi todo mi cuerpo. Muchos recuerdos se manifiestan como emoción en mis brazos, en la nuca y en el nudo perpetuo de la garganta.
Por ejemplo, recordé que en 2006, cuando estalló el movimiento social moderno más conocido, quizás representativo de la ciudad de Oaxaca, nació mi hermana menor y terminé la secundaria. También estaba de novia con un muchacho más grande que yo y como remate para ese momento ya tenía la convicción de que sería poeta. El movimiento popular de los pueblos de Oaxaca paralizó clases, vialidades, actividades esenciales e hizo lo propio con las formas de pensar y maneras de accionar de la ciudadanía. Yo tenía 15 años, por supuesto que quería cambiar el mundo, por supuesto que aún quiero hacerlo. Y lo que me sucedió con la lectura de esta novela es que me recordó intensamente a todo lo que ha sucedido, no solo en mi formación literaria y profesional, a partir de ese año, sino en esta parte del mundo. Y esa es la mayor de las virtudes de un libro, que te saque por un segundo de aquí, pero que te devuelva armada, emocionada y segura de que formas parte de un todo más grande. La universidad, y aquí también acoté que en realidad cualquier centro educativo, no puede ser el sótano de poder o de la socialdemocracia. Tenemos que ser su campo minado. En cada espacio, en cada foro que tenemos, tenemos que denunciar a la Casa Blanca, a su brazo armado la OTAN y a su lacaya la Unión Europea. Mientras existan el capitalismo y el imperialismo, florecerán sus engendros fascistas. Estamos para recordar que muy avanzado ya el siglo XXI se siguen llevando a cabo genocidios, que el colonialismo de la llamada cultura occidental sigue vigente, que el nazismo de nuestro siglo se llama sionismo. Entonces vinieron memorias de 2014, septiembre. Yo estaba de movilidad escolar en la Ciudad de México y aunque las manifestaciones comenzaron un poco antes por la base estudiantil de Politécnico Nacional, al finales del mes, todas las preparatorias y universidades marchábamos al Zócalo capitalino gritando consignas, alzando fotografías de alumnos desaparecidos, enunciando cantos inventados en ese momento y otros muchos que han sido cantados por generaciones. Tenía 22 años y por supuesto que quería cambiar el mundo, y aún más estando rodeada de cientos de miles que querían hacerlo. Desde sus primeras páginas, esta novela narra la vida académica de un puñado de profesionales que son invitados a dar clases en la Universidad de Miskatonic, en Massachusetts, Estados Unidos. Confieso que al encontrar la primera mención de este sitio, fruncí el ceño y pensé, ajá, a ver, ¿qué es esto? Amigo friki, amante de Lovecraft. Pero luego hice el famoso pacto con el texto y accedí a todas las licencias que Bruno se había tomado. Me causó ternura leer cómo se van tejiendo las relaciones entre los profesores de una universidad, porque los profesores, académicos, escritores, somos un gremio lindo y curioso y bastante ñoño que puede pecar de pedantería, pero de verdad que solo es desconocimiento de las reglas de socialización modernas y que pocas veces ha sido narrado como en estas páginas. Empiezan a presentarse los profesores. Camila Ríos, historiadora, México, trabajo con pensamiento anticolonial latinoamericano, siglo XX y XXI y con todo lo que la academia prefiere no mirar de frente. Óscar Márquez, de Bogotá, lingüista, especializado en lenguas indígenas, náhuatl, quechua, guaraní. Estaré hablando de estructuras sintácticas como quien habla de constelaciones, más o menos. Alfredo Pena, filólogo argentino, investigo lunfardo, literatura carcelaria y otras formas nobles de lenguaje que nunca pisaron una cátedra. Me gusta pensar que doy clases con permiso del lenguaje, no del ministerio. Alejandro, solo Alejandro, ingeniero informático, Chile, trabajo con lógica computacional y estructuras lingüísticas formalizables. En versión excéntrica, estudio cómo las ideas se corrompen al volverse código, o al revés, según el día. Salma Nasser, investigadora y traductora de lengua árabe clásica, andaluza con familia de origen gazatí. La referencia a Gaza provocó una sorpresa silenciosa pero palpable entre quienes estábamos en la mesa. Trabajaré en desmontar tópicos sobre lo oriental. Llegó mi turno. Bruno T., especialista en lógica, semiótica crítica y configuraciones discursivas de poder.
estudio pensamiento político desobediente y estructuras narrativas fallidas, una mezcla que solo se permite en universidades como esta. A veces sobreviven, a veces mutan, a veces se suicidan. En este libro hay una historia de amor, hay una búsqueda detectivesca, hay escapadas nocturnas a una biblioteca que resguarda documentos prohibidos y hay una narración muy particular que ha llamado más mi atención como lectora de literatura, que es la mención de las clases, específicamente cómo suceden las clases. Pienso, por ejemplo, en clases de literatura de Julio Cortázar, en cómo él o cómo se desarrolla, cómo habla, cómo parece que está haciendo un ensayo tal cual a la hora de dar la clase. Y esto, o sea, lo que sucede, lo que se narra de las clases en esta novela no es nada parecido, es singular. Estamos asistiendo a una clase de estas de las que los maestros que acaban de presentarse. Y es de verdad estar asistiendo nada más y nada menos que a una charla con amigos, a un coloquio. Hay un momento en el que dice: prefiero que los estudiantes salgan de clases con más preguntas que con certezas estúpidas. Y muchas veces asentí con cada frase, con cada chiste también. Hay muchos chistes que podrían parecer snobs, son chistes que solamente los va a entender un académico quizás, pero son chistes a veces también súper irónicos que hacen la lectura apetecible. Hay consignas, hay mucha política, hay mucha resistencia, hay mucha búsqueda detectivesca, como digo, pero no que cae en el panfleto o no que cae en lo fácil, ¿no? Sino hay una... Platicábamos la vez pasada con Bruno T. sobre esta posibilidad de hacer una historia de terror o de hablar de terror con la realidad misma, ¿no? Sin necesidad de hablar de bestias o de monstruos con tentáculos, como dice en algún momento la novela, sino con la misma realidad que asusta y que da miedo. Entonces, al final, bueno, ya casi al cerrar la novela, hay un capítulo que termina nada más y nada menos que en el salón de actos de la UAPJO. Es una clase, o sea, tienen que recorrer todo el camino para saber cómo llegan a la UAPJO, los personajes que están en Miskatonic, en una universidad ficticia, pero que existe. Y están dando una clase, precisamente, están hablando están dos profesores y están hablando del universo, de la composición del universo, y termina justamente de esta manera. Se nos ha pedido hablar del universo, lo cual no es modesto si tenemos en cuenta que hace unos siglos hablábamos del firmamento como si fuera una alfombra colgada sobre nuestras cabezas. Debemos seguir investigando, también aquí en Oaxaca, tierra insurrecta por excelencia. Hacer ciencia desde nuestro humanismo ácrata es otra forma de rebeldía y resistencia. La subrayé, la doblé las esquinas, la rayé, le puse corazoncitos, le puse tache, le puse esto no lo entiendo, esto no me gusta, aquí me chocó, aquí me cae mal. Y creo que eso debe ser un libro, creo que para eso son los libros. Y agradezco la lectura y agradezco que haya llegado a la librería. Ojalá puedan acercarse, preguntar por ella, leerla, ojearla. Y pues nada, gracias. Gracias a ti. Gracias también, por supuesto, a la Nestrosa, porque ¿qué decir de este sitio mágico y maravilloso? Gracias a ti, Jessica. Lamento que estés a mi derecha, porque después de haber leído La Internacional, estás totalmente fuera de lugar. Comentabas, y no me extraña, si yo era o no era un friki de Lovecraft. Yo también me lo planteé muchas veces. ¿Qué diría Lovecraft si se enterase de que su Universidad de Miskatonic se ha convertido en una especie de comuna autogestionada?
porque eso más o menos es esta ficticia universidad. Yo, para crear la novela, partí de dos ideas. No sé realmente cuál me vino primero de las dos a la cabeza. Diré una primero y otra después porque no me queda más remedio, pero realmente no sabría deciros el orden. La primera era: ¿se puede hacer una novela en un ambiente clásico de literatura gótica y de terror, pero que no sea ni gótica ni de terror? Y ahí se me quedó en la cabeza. Y luego se me cruzó con una consigna que he oído mucho estos últimos meses, años: no dejes de hablar de Palestina. Y me planteé, ¿se puede hacer eso? No haciendo un panfleto, no haciendo un ensayo. Por desgracia, la gente no lee ensayos. Se puede, en una novela, sea de ciencia ficción, sea de terror, sea en un western, sea una novela romántica, sea una novela histórica, se puede meter el tema palestino y no hacer un panfleto. Y yo pensé que sí. ¿Y cuál es el género más despolitizado que hay? Quizá el romántico, ¿de acuerdo? Pues el segundo, el terror. El terror, tradicionalmente, con matices y excepciones, claro, ha sido un género escapista. No ha tenido ninguna connotación social. O a veces es peor todavía. Cuando tiene connotaciones sociales, suelen ser reaccionarias. Yo lo que veo muchas veces son malas películas en las que se ve una familia de clase media alta norteamericana con mucho dinero comprándose un caserón donde aparecerá un fantasma. O lo que ahora está de moda, la Dark Academia, que no deja de ser un ambiente reaccionario, de culto a la autoridad, a una extraña ucronía de pasado remoto y culto, pero que realmente, si rascamos un poquito simplemente con la uña, vemos que hay ni cultura ni nada. Es pura pose, unos personajes vestidos de negro, vestidos de tweed, moviéndose delante de una cámara. Pues tenía que lidiar con todo eso y a ver cómo me montaba Universitas Tenebris como una parodia, si queréis también, ¿por qué no?, de la Dark Academia, pero a la vez, como he dicho, vaciarla de lo que entendemos por contenido sobrenatural o fantasmagórico. Como ya ha dicho Jessica, bastante terror nos da la realidad como para tener que recurrir a otro ficticio. Y ahí llega Bruno T., que es quien narra la novela. En un juego metaliterario se propone que el Arkham y la Universidad de Miskatonic ciertamente existen. Al principio de la novela lo dice, meteos en Google Maps y sale. Y allá va él, a un seminario experimental en lengua castellana, porque la población migrante en Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Y ahí se encontrará con unos personajes que, si queréis, sí, tienen un cierto punto, ¿por qué no decirlo?, excéntrico, de diversos lugares y diversas asignaturas. En particular, ya que me lo han preguntado varias veces, porque hay cosas en la novela que no quedan claras, esta la digo yo: no tengo ni idea de qué da clase Bruno, no lo sé. De hecho, ya veréis que cada vez que le preguntan o escribe en algún momento de qué está dando clase, dice una cosa distinta. ¿Soy yo Bruno T?, me han preguntado muchas veces. Jessica, ¿tú qué dirías? Un momento. Sí. Ya, sí. Bueno, ¿por qué? Por lo menos así me dejas descansar un párrafo. Dime algo, ¿por qué? Bueno, a ver, entiendo que calco y copia exactas no. No, para y a partir de ahí, venga, adelante. Digo, tampoco te conozco mucho. No podría decir... Mejor para decir. Sí, no podría decir... actuarías así, de esta manera, en estos casos, pero solamente sé. Intuición. Hay quien dice que soy Nora, ¿eh? No. Bueno, a ver. Yo también soy maestro, pero soy de matemáticas y no sé de qué da clase Bruno, pero ciertamente no es de ciencias.
Eso sí lo quería hacer a propósito para que no fuera tan radical el calco. Bueno, una vez dije, creo que fue además con vosotros, ¿no?, presentándolo, por esta misma pregunta del tema de la autoría del libro, que si aparte del metajuego literario de que existía Arkham, ¿por qué había querido llevarlo hasta el final de que estaba narrado en primera persona por Bruno T? ¿Por qué lo firma Bruno T? Y recuerdo que dije, medio en serio, medio en broma, ¿habéis leído a Sherlock Holmes? ¿Quién narra sus relatos? ¿Arthur Conan Doyle o John Watson? John Watson. Arthur Conan Doyle es el agente literario de todo. Bueno, pues encantado de conoceros. Soy Raúl, el agente literario de Bruno T. Y a partir de ahí, que cada cual ate los cabos que quiera o no quiera. Efectivamente, como ha dicho Jessica, quería mostrar el día a día de estas personas, no solo de Bruno. He querido dar voz a prácticamente a todos, verlos en clase, la forma en que lo hacen, y además no como compartimentos estancos, unos se cuelan en las clases de otros, siempre de manera, si queréis, muy heterodoxa, pero es lo que andan buscando, y como tú has dicho, prefieren que los alumnos salgan con dudas antes que con certezas. Entonces, ¿de qué trata la novela realmente? Bien, efectivamente el hilo conductor es Palestina. Sin destriparla en exceso, hay una especie de conspiración con el tema de Gaza, en el que de alguna manera participa la universidad o personajes de la universidad. Pero no quería que fuera un thriller. Si queréis buscar una novela de acción, tiros, James Bond por ahí, lo siento, pero no es vuestro libro. Pero sí quería que estuviera esa nota de fondo, pero compartiendo la vida cotidiana con sus protagonistas. Comentaba también con Jessica hace poco que una de las cosas más desagradables que yo creo de la falta de realismo de muchas novelas es que no vemos la vida cotidiana de sus personajes. Venga, vamos a volver otra vez con John Watson. No recuerdo haberle visto nunca en una consulta médica, trabajando. Y la mayoría de los héroes que hay en la novela, bueno, esta gente, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Esta gente trabaja. No están en plan, vuelvo a la misma metáfora, Sherlock Holmes investigando por la universidad, porque es que tienen horarios que cumplir. Hace poco también lo dije en broma. ¿Habéis visto alguna vez a Tintín escribir un artículo? Es periodista. Yo lo he visto en la vida. Y eso no quería que aquí ocurriese. Si están en una universidad, tenemos que verlos y tenemos que entrar con ellos a la clase. Y cuando acaben del aula, bueno, pues que investiguen y que se metan en lo que quiera. Pero eso quería respetarlo. Por supuesto, aunque la novela es realista, sí he jugado con mala intención, con malevolencia, lo que queráis, aunque es un ambiente gótico, a veces de manera autoparódica, pero hay escena con velas, ¿verdad? Sí, algunas. Hay escena con velas, hay que provocarla. Hombre, hay otros momentos también que forman parte de la cotidianidad de los maestros, que es cuando comen. Hay un maestro que les prepara de comer, nunca se sabe de dónde saca los ingredientes, pero les hace platillos exquisitos y maravillosos y perfectos, y todos terminan chupándose los dedos. ¿Y de dónde los saca? Porque están en un campus universitario, pues. Bueno, además en Miskatonic hay muchas cosas que es mejor no preguntar y no saber. Sí, es interesante esta parte. Como tener un bibliotecario jefe que parece dormir dentro de la biblioteca. Bueno, una biblioteca que está abierta, o sea, tiene su pase a la medianoche y los maestros ahí estudiando además. Pero ya que comentamos esto, eso es cierto. Si queréis una novela en que en la última página encajen todas las piezas y se dé la solución de todo lo que ha sucedido, eso es Agatha Christie. Hay cosas que no voy a contar, yo las sé, creo que el lector puede saberlas, pero os toca pensarlas. Muchas cosas del puzzle están ahí, están las piezas,
pero tenéis que montarlas. No voy a dar la solución completamente hecha. Y hay otras cosas que sencillamente no las sé ni yo, que soy quien la ha escrito. No es en el sentido, una novela con un final totalmente cuadrado, como os he dicho, en plan puzzle. Es importante, creo yo, no solo lo que se dice, sino cómo se dice y, ojo, lo que no se dice. Hay que jugar, creo que, con los 3 elementos. Me dicen que por eso la novela es ligeramente difícil. Puede ser. Además, también lo ha comentado Jessica, hay bastantes referencias académicas, algunas pueden ser, sí, ¿por qué no?, duras, pero hay que dialogar con el lector, hay que hacerle pensar. Si no, pues tenemos un bestseller más, que no está mal de vez en cuando para ir leyendo en el camión y a lo mejor evadirse, pero de vez en cuando creo que hay que confiar en que el lector tiene inteligencia, porque muchas veces una de las críticas que me hacen es: oye, tu novela es difícil en algunos pasajes. Sí, lo es. También es cierto que hay pasajes difíciles que, aunque te los saltes, puedes seguir luego leyendo el argumento. Perderás un poquito, de acuerdo, pero se puede hacer. ¿Queréis que te lea yo también algún pasaje? ¿Perdón? ¿Queréis que lea yo también algún pasaje, que estamos en familia? ¿Sugieres alguno? El que quieras. No, propone. Uy. Capítulo 23. Venga, una facilita, que estamos en México. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué está firmado así el libro? Viene dicho, pero si no, lo buscáis. No viene explícitamente, pero sí viene el motivo. ¿El capítulo 23? ¿Cuál es? 149. Asústame. Ese capítulo me gustó mucho. 149. 149. Lógica computadora. ¡Ostras! ¿Y cómo leo esto? ¿Tú o yo? Yo te leía Ovidio la otra vez, me acuerdo. Es un capítulo en el que se habla de lógica, es una clase de lógica y de Ovidio y se habla del amor. Vamos a ser malos, sí, vamos a leer un par de capítulos que no destripen nada del argumento. ¿Entero? ¿O solo no, solo Ovidio. Vamos a ver. Pregunta un alumno a Bruno: entonces, ¿se puede curar el amor como dice Ovidio? El remedio amoris. ¿Curar? Para ello deberíamos convenir primero en que el amor es una enfermedad. No sé si toda la clase estaría de acuerdo contigo. Si decimos curar el amor frustrado, seguramente habrá más consenso. De hecho, entendemos por mal de amores precisamente esto último. Sin embargo, considerando la cantidad de relaciones que conozco que clasificaría directamente como nocivas, no tendría inconveniente en definir al amor como enfermedad. El amor y el deseo, nos dice el poeta, que es lo suficientemente sincero como para no crear una divisoria entre ambos, ya es de por sí complicado. Entonces, ¿por qué lo enredamos aún más eligiendo a una persona tóxica a la que amar? O varias. Pero para ambos casos, el divino Ovidio tiene respuesta. Es un viejo compañero fiel que no nos dice que no amemos, sino: está bien, hiciste el imbécil y te enamoraste de tal o cual persona. No te preocupes, tú, yo, aquella, en algún momento hemos hecho el gilipollas por amor. Observad que no hay juicio moral en su voz. Hicimos el tonto, pero no necesariamente lo somos. El poeta se preocupa por ti, no quiere que te aflijas y te da sus soluciones, seguramente las de alguien que ha sufrido por amor y que comparte contigo sus remedios. El autor nos explica: vengo a ofrecerte un ungüento en forma de versos para que no te eches a perder del todo. No te ofrezco una estúpida filosofía del éxito, como si hubiese escrito un manual de pseudoestoicismo a los Silicon Valley. No te ofrezco un recetario para ser un triunfador. En todo caso, para eso lee mi Ars Amatoria. El genio latino
No quiere que dejes de amar, sino que aprendas a hacerlo y también que sepas fracasar. No se trata de acertar siempre, sino de saber perder con distinción. No solo es admirable lo que dice, sino cómo lo dice. Ha convertido la herida en inteligencia y la responde a la vez con belleza y picardía. Este breve escrito tiene 2000 años y es sin duda más útil que toda esa fanfarria que se vende en la sección de autoayuda de las librerías. Deberíamos declararlo de lectura obligatoria antes de cualquier intentona amorosa. Se dice que nuestro autor es frívolo, que no posee la gravedad del hipócrita Cicerón. Bien, pero el Remedia Amoris tiene algo que los manuales de autoayuda no tienen ni tendrán nunca: elegancia y verdad. No esa verdad solemne y marmórea que pretende fundar imperios, sino la otra, la que se ríe de nosotros por compasión y nos deja un poco menos solos cuando hacemos el ridículo por amor. No hay rencor en su voz, sino una profunda ironía y una enorme ternura cubierta bajo la forma de un manual. Ovidio no habla desde la atalaya del despecho, sino desde la de la elegancia. Su fina pluma nunca nos deja saber del todo en qué momentos habla en serio y en cuáles en broma. Cuando nos recomienda que nos acostemos con todo lo que hay a nuestro alrededor para olvidar a la persona amada. Cuando nos aconseja, dicho en lenguaje moderno, que nos hagamos abogados para estar ocupados y no pensar en el ser amado. Cuando nos dice que hagamos y hagamos y hagamos el amor con la persona deseada hasta que al fin nos aburramos de ella. Ese punto de ambigüedad es delicioso, pero seguro que bajo su mirada irónica habla en serio en más ocasiones de lo que se ha querido creer. El poeta nos recomienda que evitemos por un tiempo los lugares en los que sabemos que vamos a encontrar a la persona amada. A día de hoy nos diría: ¿qué haces siguiéndola por redes sociales? Deja de martirizarte. No, si no es mala persona, si en el fondo me cae bien. Con verbo actual, Ovidio nos contestaría que padecemos una extraña variante del síndrome de Estocolmo. Y con absoluta incorrección te recordará que no hay nada más desmañado que el cuerpo de la persona amada tras haber tenido un orgasmo. No indiques que tu examado está muy delgado. Di que es flaco. Y por favor, no digas que tiene estrabismo. Es bizca. Así es Ovidio, irreverente y ambiguo, pero siempre atento a nuestra debilidad, nunca para condenarla, sino para compartirla. Por eso, 2 milenios después, aún nos habla, pero no como un sabio olímpico o un clásico grecolatino, sino como un amigo pícaro y descreído que tras oírte decir que estás enamorado, te da una palmada en la espalda y te dice: vas a hacer el ridículo, pero no pasa nada, hasta Zeus pica de vez en cuando. Gracias. Bueno, que estamos hablando mucho, Jessica y yo, ya que estamos pocos, es buen momento para que nos infléis a preguntas. Todos a la vez no, que me agobio de uno en uno. Pues hazme tú la primera, Jessica. A ver si así entramos en calor. Si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere que leamos una página al azar, hagamos bibliomancia un poco. Sí, como dice Raúl, en el... No sé si llamarlo subtexto, pero sí estamos hablando de hay mucha política en este libro y hay una política, hay una manera de hablar de la política que justamente está aderezada con la ironía, no con bromas fáciles, sino con ironía, que lo hacen bastante, tampoco quiero decir digerible, porque no es digerible, se aprecia de una manera distinta, es decir, no estamos leyendo un texto justo, un texto fácil, un libro fácil, sino más bien que pone a pensar y pone la realidad. Y eso es lo curioso, o más bien lo que a mí me ha parecido más curioso, ¿no? Que habla de la realidad, de una realidad académica, de una realidad profesional, de una realidad del mundo, en palabras de maestros, en palabras de
no tanto de los alumnos, no hace mucho énfasis en los alumnos, y acaso pone como, y preguntó esto, y o sea, los vimos por ahí y lo otro, no, o sea, los personajes principales son los maestros, los profesores, descubriendo un misterio, un misterio político además, que está sucediendo en una biblioteca, que están desapareciendo documentos en una biblioteca después de un asesinato. Hay, como no dudo que haya seguramente documentos delicados, difíciles, que una vez que se encuentren puede desatar o ha desatado muchas cosas. A mí me gustaría preguntarte qué ha sido lo más difícil de escribir en esta novela. Lo que no he escrito, los espacios en blanco. Bueno, tú lo has leído y sabes que hay determinadas cosas que no acaba de quedar claro que ha sucedido. Y eso sí me producía un cierto problema, porque si quería que fuera coherente, tenía que de alguna manera en mi cabeza intentar, si no completamente, pero sí saber qué ha pasado, qué había escrito, para luego desaparecerlo. Pero tenía que ser algo para mí y luego olvidarlo y quemarlo, por decirlo de alguna manera. También me ha costado un poco hacer a veces las voces de los personajes, en particular del trío protagonista, Bruno, Alejandro y Nora, porque quería que de alguna manera, si se leyese una frase a ciegas, se pudiera saber cuál de los tres la estaba diciendo. En ese sentido sí me esforcé mucho, porque claro, narrando yo, la tentación es que los tres tengan mi forma de hablar. Y bueno, asumiendo que sea yo uno de ellos, vale, que hable Bruno como yo, de acuerdo, pero tenía que hacer que los otros dos fueran muy distintos. Okay. También en algún momento menciona Bruno, ¿no?, que le parece un tanto difícil la idea de que está sucediendo un genocidio afuera y ellos están en una especie de oasis académico, están en una universidad, sí hablando, sí tratando de hablar de esto, pero pareciera como que están recluidos en realidad. Sí. En la Universidad de Miskatonic, aunque dice Bruno en serio o en broma, que en una editorial del Washington Post se dice que es una comuna ácrata con wifi, pero realmente yo sí quería que no fuese eso, no fuese una utopía. El propio Bruno dice, mira, ahí están los cajeros automáticos. No es una universidad perfecta, fantástica, no es el paraíso universitario, eso tampoco. Y él encuentra contradicciones, y ciertamente una es esa. Él dice, estamos en un oasis, podemos hablar de lo que nos dé la gana, sin que tengamos un militar en la puerta en Estados Unidos para detenernos, pero de alguna manera eso también nos convierte en un círculo elitista aislado del mundo. Y eso es una cosa complicada. Y él, en cierto modo, no con esa palabra, pero lo viene a decir. Cuidado que podemos ser un grupo de desclasados. Estamos aquí hablando y perorando, pero la realidad es cruda y a veces podemos tender a olvidarla. Sí. Más alto, o quieres micro. ¿Cuál? Alejandro.
Alejandro, efectivamente, al principio de la novela se presenta como chileno y no dice su apellido, solo Alejandro. Hasta que en cierto modo, bueno, eso ya queda para una segunda novela. ¿Por qué no dice su apellido? Pero hay una escena en que es cierto, Bruno le dice: tú no eres chileno, tú eres mapuche. Sí, efectivamente. No es casualidad, es decir, el que está dando la asignatura, si queréis, más puntera, más moderna, entre comillas, si queréis, es un indígena mapuche. Por romper el tópico de, ¿cómo llamarlo?, del clásico indígena puesto en una postal. No. A nivel académico es el que está en, sí, lo voy a repetir, en la ciencia más puntera. Y el contraste está buscado a propósito. Ciertamente, sin él hubiera sido imposible que se hubiese descubierto lo que pasa. Su participación es crucial. Bruno y Nora, los otros dos protagonistas, no habrían llegado a conseguir lo que consiguen o no consiguen sin la participación de Alejandro. Eso sí lo tengo totalmente claro. De este lado iban a hacer una pregunta también. ¿Quién? No he leído tu novela, así que solamente es por lo que ustedes están comentando y lo que han leído. Pero, una pregunta, ¿por qué dejaste afuera a los estudiantes? Porque los estudiantes son los que traen la realidad a la universidad, en especial en Estados Unidos. Es decir, vos te enterás del país a partir de los estudiantes, no tanto quizás de los profesores, porque como vos decís, es una especie de burbuja que parece, porque no lo está, separada del mundo real, ¿no? Entonces, quienes brindan esa realidad son los estudiantes. Sí. Sí tiene un motivo. Sí aparece algo del personal académico, aparte de estudiantes, ¿no? Finch, el bibliotecario, algún bedel. El motivo era realmente por darle una pequeña bofetada a Lovecraft. En sus novelas no aparecen estudiantes, aparecen profesores, pero son todo catedráticos muy elitistas y, como dije al principio, muy reaccionarios. Yo quería romper esa imagen. Los estudiantes, sí, tiene razón, quedarán pendientes para el siguiente texto, pero en este caso yo quería, porque además, quería acompañar a los profesores porque además en la universidad viven una especie de colegio mayor de profesores, quería verles convivir. Es fácil ver en otros libros convivir a alumnos, pero quería verles a los profesores compartir mesa y compartir cocina, y por eso me centré en ellos. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Bueno, pues muchas gracias nuevamente a la Biblioteca Nestrosa. Muchas gracias, Raúl, por traernos este libro, por compartirnos este libro, esta novela. ¿Dirías que es una novela? ¿Tú dirías que es una novela? ¿Cuál es el plan B? Si no es novela, ¿cuál es el plan B? Un gran ensayo. ¿Un ensayo encubierto? No me digas eso, que entonces no vendemos ninguna. Bueno, gracias. A ver, te la voy a contestar. Hay lo argumental, pero sí, he aprovechado para meter trozos de ensayo. Y además, a mala intención. Si eres un lector que quieres ver desarrollo, pues como dije al principio, no te aguantas, que tiene que entrar a clase. Y le vas a escuchar. Y si no, pues lo siento, tendrás que cambiar de libro. Correr ese riesgo. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por su tiempo. El libro está aquí enfrente por si quieren también llevarse un ejemplar. Muchas buenas noches. Gracias. Gracias.